Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos a su programa Hazme instrumento de tu paz. Como cada 8 días, contentos de poder llegar hacia ustedes, muy agradecidos con Dios por permitirnos realizar este apostolado, porque ha puesto gente sin la cual no podríamos hacer este programa. Muchas gracias también a todos ustedes que pues nos van comentando, nos van dando sus impresiones sobre este programa y nosotros las tomamos en cuenta, y eso pareciera que ha hecho que este programa vaya mejorando poco a poco. Muy agradecidos con Dios y con todo el equipo de Radio San Juan Diego, que son los que principalmente nos ayudan y apoyan en la realización de este apostolado. Fíjense que precisamente nos han ido comentando, independientemente de los temas que vamos diciendo, como que una característica que hemos ido descubriendo, que hemos ido escuchando de parte de ustedes es qué bien, qué agradable, qué bueno que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de restricción, en este tiempo que no hemos podido salir tanto, qué bueno que podemos escuchar el programa, qué bueno que se nos da algún tipo de catequesis. Ustedes deben de saber, quizá porque esto va a quedar guardado ahí en el internet, pero ustedes deben de saber que estamos grabando estos programas pues en plena pandemia, en pleno 2020. Ya llevamos bastantes meses resguardados, no quisiéramos decir encerrados, más bien resguardados en nuestros hogares, en el convento en nuestro caso, y hoy nos gustaría hablar un poquito de eso. Nos gustaría mezclar estos dos temas que pienso que van muy de la mano. La pandemia, que es así como le tenemos que decir, a veces le decimos un nombre para diluir un poco el golpe que nos causa, el miedo que en algún momento nos causó. Ahora tenemos un poquito más de conocimiento, pero le hemos llamado de otra manera, la enfermedad, el virus, porque decir pandemia se nos hace como muy de golpe, se nos hace como muy ofensivo, como muy duro, sobre todo porque cada quien tendrá la historia de cómo le ha tocado vivir esta emergencia. Quisiéramos tocar ese tema, no en el aspecto de salud, no vamos a dar alguna recomendación de salud, no vamos a tocar el tema de si las autoridades, si los gobiernos han actuado correcta o incorrectamente, si han hecho lo propio. Tampoco queremos hablar de eso. Queremos tocar este tema desde la forma, desde la manera en que ha afectado, en que ha venido a cambiar, en que ha modificado nuestra vivencia de fe. Eso sí es lo que nos compete a nosotros y de eso quisiéramos hablar. Cómo esta emergencia sanitaria, cómo ha venido a revolucionar la vivencia de fe, cómo ha venido a cambiar radicalmente nuestra experiencia de Cristo. Lo vamos a ir desmenuzando. Pero no pudiéramos hablar de esta emergencia, de esta pandemia, únicamente así al aire. Queremos aterrizarla con otro término que a mi punto de vista me parece que va muy de la mano: la esperanza. Vamos a tratar de entender un poquito qué es la esperanza. Todos hemos escuchado este término, todos lo entendemos de alguna manera, pero es necesario poner como una base común para tratar de llegar al mismo lugar. Esto es de lo que estaremos hablando. Es un tema único, ¿no? Normalmente nosotros hacemos cadenas de 3 programas, una catequesis más amplia. Hoy quisiéramos como una balsa para el náufrago. Hoy quisiéramos que este programa sirviera como de calmante, que sirviera para fortalecer nuestra esperanza, para llenarnos un poco de gozo,
para encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad que cada uno de nosotros pudiera estar viviendo. Por eso queremos hacer un programa, llamémosle así, un programa salvavidas, que nos ayude a ir flotando en esta realidad o en esta nueva realidad que nos toca vivir. Entonces será un programa único y de hecho yo creo que le llamaremos así, la esperanza en medio del confinamiento o alguna cosa así, o esperanza en tiempos de pandemia, porque de eso se trata. No se trata de venirnos más abajo, no se trata de deprimirnos, no se trata de lamentarnos unos a otros, a ver a quién le ha ido peor en esta situación. Se trata de como cristianos encontrar una luz en el camino, que la hay. Trataremos de llegar a ella, porque la hay, porque tenemos, como decía San Francisco en esta oración, tenemos una esperanza cierta. Ya lo digo desde ahora, nuestra esperanza cierta es la presencia de Cristo. Esto es lo que nos debe de motivar, esto es lo que nos debe de impulsar, esto es lo que nos debe de aventar. Saber que en el camino va Cristo, que Cristo va haciendo camino con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado, no se ha desentendido de nosotros. Esto va a estar muy interesante porque van a ver cómo iremos desde nuestras tristezas, desde nuestros duelos, nuestras pérdidas, para algunos más fuertes, ¿no? Quizá hablamos de pérdidas de seres queridos, para algunos quizá alguna pérdida que pudiéramos llamar entre comillas insignificante, porque tuve que cerrar mi negocio, porque tuve que dejar algún trabajo. Al final de cuentas, pérdida, al final de cuentas, dolor, al final de cuentas causa un sufrimiento, causa un cierto temor. A cada uno de nosotros nos ha tocado vivir esta situación, esta emergencia de diferente manera. Y van a ver cómo vamos a ir descendiendo, sí, sobre nuestros duelos, nuestras pérdidas, hay que decirlo, sobre nuestros dolores, sobre nuestras angustias, pero van a ver cómo vamos a ir encontrando un camino de salida, una luz. Ya se acerca, se alcanza ya a vislumbrar ahora el final del túnel. Ahorita lo vamos a ir explicando porque tampoco queremos dar falsas esperanzas, pero sí queremos hablar, repito, de una esperanza cierta. Es decir, queremos hablar de cosas verdaderas. De eso estaremos hablando un poquito. Agradecerles, escríbanos, estén en contacto. Nosotros hemos manejado no solamente la difusión del programa por la provincia eclesial de Tlalnepantla, que son 6-7 diócesis conectadas en una misma programación de radio, no solamente por Radio San Juan Diego, no solamente los programas ya grabados en la página o en el canal de YouTube de la diócesis de Cuautitlán. También tenemos grupos de WhatsApp, las parroquias distribuyen el programa, que lo agradecemos infinitamente. Esa es una manera también de evangelizar, esa es una manera también de aportar algo, esa es una manera también de sintonizarnos en familia. Puedes seleccionar el programa y mandarlo vía WhatsApp a los diferentes contactos, sobre todo para poder seguir haciendo este contenido de tipo católico. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, porque es muy fácil subir videos o no hay restricciones para las personas que suben cosas grotescas, cosas vulgares, cosas ofensivas. No hay ninguna restricción para ellos. Pero si nosotros hablamos de la presencia de Dios, hablamos del Dios vivo, hablamos de Cristo resucitado, entonces ahí sí nos ponen restricciones, ahí sí nos limitan, ahí sí nos piden que justifiquemos a nuestros seguidores. Si tenemos tanto número de seguidores, podemos seguir haciendo programación. Entonces nos ayuda pues que este programa y los programas que hacemos en Radio San Juan Diego pues se difundan, se transmitan vía WhatsApp, porque finalmente se activa la página de Facebook y aparece ahí cuántas personas nos ven, a cuántas personas llegamos, y eso nos ayuda para poder seguir haciendo este programa, que gracias a Dios estamos próximos a cumplir 2 años ya de esta magnífica experiencia, de este magnífico apostolado que el Señor nos ha permitido realizar, siguiendo un poquito la huella, los pasos de San Francisco de Asís. Pues vamos a empezar este programa, vamos a hablar directamente de esta cosa que nos ha dolido bastante, cómo nos agarró, decimos en México, en curva, cómo nos tomó desprevenidos la presencia de la pandemia
en nuestro país, en los diversos países, en nuestra vida parroquial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal y por supuesto en nuestra vida espiritual. Vamos a un corte y regresamos con este tema que le hemos querido nombrar así un poquito, un tema salvavidas, un tema que nos ayude a fortalecer nuestra esperanza. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de vuelta y como ya decíamos, tenemos que decir las cosas por su nombre. Ya no podemos vivir como haciéndonos que no pasara nada. Sí, hubo algo que nos pegó, una pandemia que nos pegó muy fuerte porque vino a desestructurar nuestra vida. Y estoy ocupando, terminen de ver el programa porque pareciera que estoy ocupando palabras muy fuertes, palabras como que no me importara el dolor de las personas que les digo, han vivido duelos quizá muy fuertes. Pero nos va a ayudar para entender un poquito mejor las cosas al final. Vino a desestructurarnos la vida. Haya quien más, haya quien menos. Hay personas no solamente que han perdido seres queridos, que han pasado por el dolor de perder un ser querido y que no pudieron despedirse, que no pudieron hacer un velorio, un sepelio como ellos hubieran querido, que no se pudieron decir una palabra de adiós. Hubo personas que les arrebató el trabajo, que los dejó endeudados, que los dejó en medio de una crisis financiera que en muchos países ya vivíamos, pero que esta situación sanitaria la acentuó. Hubo quien, yo reflexionaba, ustedes busquen por ahí cuando recién hacíamos los programas por ahí de marzo, abril, reflexionábamos cómo les pudo haber agarrado esto a las personas que, por ejemplo, pensaban en separarse, que tenían ya alguna cita en el juzgado para divorciarse, una semana después de que dijeran que todo estaba cerrado, que estábamos en cuarentena, que nadie podía salir. ¿Te imaginas cómo fue vivir estos meses, que ya son bastantes? Ya llevamos más de medio año resguardados, ya llevamos más de medio año conviviendo en la misma casa con nuestros jaloneos, llevándonos mal, llevándonos a veces bien. Tuvimos que dialogar a la fuerza, tuvimos que volver a entendernos, tuvimos que soportarnos, tuvimos que tolerarnos, ¿no? Porque cada quien ya había hecho la estructura en su hogar. A tal hora yo me voy a trabajar, a tal hora yo me quedo solo en casa, a tal hora no están mis papás, a tal hora salgo con mis amigos. Bien, pues esto se vino abajo de la noche a la mañana. Personas que tuvieron que devolver el auto porque ya no tuvieron para pagar, porque ya no tuvieron empleo. Ancianos o abuelos que ya vivían de por sí solos, pero que cada 8 días se les visitaba, pero que ahora esta soledad se acentúa y se acentúa con el temor de que el solo hecho de tocarnos nos puede afectar, podemos contagiarnos. Yo no quisiera tener desconfianza de ti porque eres mi familiar, porque eres mi hijo, porque eres mi esposa, mi esposo, pero vivimos con este miedo porque no conocíamos, porque no sabíamos. Y yo me acuerdo que cuando grabábamos esos programas, por ahí de marzo, finales de marzo, decíamos, corremos el riesgo de tener todas las herramientas de poder reelaborarnos, de poder renacer en nuestras relaciones. Corremos el riesgo de tener todo lo necesario y no hacer nada. Estar esperando, y de una vez lo decimos, estar esperando que pase el tiempo para salir a hacer mi vida como antes. Y yo creo que a estas alturas sabemos que eso no va a pasar, que nuestra vida ya no será como antes. Es que no tendría ya que ser como antes, porque esto seguramente nos tendrá que dejar algún ensayo. No podemos permanecer, pobre de la persona que diga, ya regresé a mi vida de antes, pobre, porque entonces habrá pasado inútilmente este tiempo.
Bien, nosotros tenemos que mirar de frente nuestros duelos. Tenemos que mirar de frente, tenemos que ponernos de frente y ser muy claros en lo que esto vino a desestructurarnos. ¿Qué es lo que la pandemia nos vino a arrebatar, nos vino a quitar? A todos nos vino a sacar de nuestra zona de confort. A todos. Mi matrimonio va mal, no importa, yo me la vivo en la oficina y llego muy noche a mi casa. Es que a todos nos vino a desestructurar. Nos hizo revalorar nuestras relaciones familiares. Nos hizo preocuparnos por las personas con las que convivimos, por mi esposa, por mi esposo, mis hijos, mis padres. ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿No pueden ellos salir a hacer el súper? Estar un poco más al pendiente. Yo tendría que evaluar cómo ha sido mi vivencia, cómo he afrontado la contingencia en estos meses. Yo ya a estas alturas tendría que hacer una evaluación. Repito, no vamos a dar tips médicos, no vamos a dar algún tipo de receta medicinal, no vamos a evaluar la toma de decisiones de las autoridades. No, nosotros queremos estar por encima de eso. De esto queremos. Es que esa es precisamente la crisis, no lo que nos derrumba, sino lo que nos da una oportunidad, la ventana que se abre para algo mejor. Y entonces yo quiero de esta experiencia, sí, dolorosa, para algunos más, para algunos menos, pero yo quiero extraer riqueza de esto. Yo quiero absorber los nutrientes de esto que en primer momento se ve opaco, difícil. Yo quiero llenarme de algo de esto. Yo quiero fortalecerme, yo quiero crecer en medio de esta situación. Repito, sería muy triste que a estas alturas mi única esperanza fuera esperar a que esto acabe. Y pensar que voy a volver a mi trabajo como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido un largo sueño o como si me hubiera tomado unas vacaciones de medio año y regresar a lo mismo. Sería muy triste. Y digo que sería muy triste no únicamente como demagogia. Sería muy triste porque te vas a dar cuenta que las personas de alrededor ya cambiaron. Te vas a dar cuenta que el ambiente donde tú laborabas ya cambió. Y vuelvo a lo mismo. Sería triste que el único que se aferrara a no cambiar, el único que se aferrara a que las cosas siguieran igual, fueras tú. Es que tenemos que volver a vivir como antes. No, no sé si se alcanzan a percatar que en estos tiempos pareciera, sobre todo ya, les digo, conforme han pasado los meses, pareciera que queremos arañar la realidad pasada y queremos forzar a que las cosas sean como antes. Y nos arriesgamos a tener la convivencia que teníamos antes, haciendo cumpleaños. Aquí en México le llamamos carne asada, estas reuniones dominicales, estas reuniones familiares un tanto masivas. Quisiéramos que volviera a ser como antes y aferrarnos a lo de antes. Eso nos puede destruir. Nos puede destruir no en la cuestión de salud, porque seguimos expuestos al contagio. No, nos puede destruir porque soy incapaz de adecuarme. Soy incapaz de dejarme transformar. Soy incapaz de amoldarme a la nueva realidad. Y eso me puede destruir. Eso me puede destruir. Porque me seguiré aferrando al pasado, me seguiré aferrando a querer vivir mis relaciones como antes y puedo caer en llamémosle depresiones, pequeñas tristezas, desánimos. Ya la vida no es como antes, ya no me satisfacen estas cosas. Antes disfrutábamos tan solo con salir a dar la vuelta al parque, ir a ver los aparadores a las tiendas. Ahora esto ya no es posible, porque tengo que hacer filas para entrar a los centros comerciales, porque me piden, ya no puedo ir con toda mi familia, 6, 7 personas, ¿verdad? Ahora entramos 2 o 3 cuando mucho al súper, al centro comercial. Esto ha venido cambiando y yo tendría que cambiar. Yo tendría que renovarme, yo tendría que revolucionarme. Hace poco me invitaron a dar una plática a la pastoral universitaria de una diócesis
Y yo comentaba un poco ahí con jóvenes universitarios, pero jóvenes que participan en grupos parroquiales, y de alguna manera les decía, no nos da un poco de vergüenza, no nos fastidia un poco, yo comentaba esto, que los ancianos, que los sacerdotes ancianos, que las religiosas que no tienen estudios, que no tienen formación en cuestiones de computación, en cuestiones de tecnología, no les fastidia un poco que sean ellos los que están subiendo contenido evangelizador, subiendo contenido catequético a la red, a la nube, y que los jóvenes estén en el TikTok, estén metidos en el Facebook las 24 horas, esperando a que pase el tiempo para volver a hacer mi vida. Pareciera que los ancianos son los que nos están poniendo el ejemplo, buscar herramientas para evangelizar, y podemos ver grabaciones quizá como esta, torpes, sin tanta belleza en la escenografía, sin toda la producción que pudieran hacer los grupos juveniles, pero porque un viejito, una monjita sin conocimientos pone su teléfono, medio se graba, reza el rosario, a veces la cámara apunta al cielo o al techo, no enfoca bien, como ahorita la luz va y viene, pero hacen un esfuerzo evangelizador. Es que esa es quizá nuestra primera reflexión. Yo tendría que estar dispuesto a renovarme. Yo tendría que estar dispuesto a hacer cosas nuevas para alimentar mi espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque no saben cómo, al menos donde yo estoy, y parroquias de alrededor, no saben cómo les sufrimos, por decirlo de alguna manera, cómo les sufrimos con este argumento absurdo, con este argumento lleno de ignorancia, con este argumento triste de la gente que decía, nos han cerrado las iglesias. Pareciera, porque yo escuché reclamos de gente que decía, es que yo todos los días o yo cada domingo venía a misa y ahora ya no puedo hacer nada. O yo acostumbraba a traerle una veladora al santo o flores a la Virgen. La Basílica de Guadalupe, que es emblemática en todo México, cerrada, sin peregrinaciones, sin acceso a personas, sin poder visitar la imagen. Y esta era la idea de nos han cerrado la iglesia, que pareciera como si fuera sinónimo de nos han cerrado la fe. Yo podría caer en esa trampa. Y decía un teólogo muy famoso, decía, si el cristiano de ahora, es decir, de este siglo, no es místico, y místico entiéndase como una relación personal con Cristo, no alguien que se pierde, no alguien que cae como si estuviera hipnotizado, no. Alguien que tiene una relación profunda, alguien que tiene una relación personal, alguien que tiene una confianza firme, fuerte en Cristo. A ese es al que le llamamos místico. Si el cristiano de ahora no es místico, seguramente caerá en diluirse en medio de la sociedad. Corre el riesgo de diluirse. Y es que eso nos puede pasar en estos momentos. Es que es precisamente hacia allá, hacia donde debemos de ir. Si yo tenía una fe, si yo tenía una experiencia de Cristo, no se entienda mal esta palabra, pero de ritualismos, de venir a la misa y se acabó, ya cumplí, ya cubrí mi cuota semanal. Si yo tenía una religiosidad únicamente de veladoras y flores, pero sin una vivencia mística, ya lo explicamos, sin una vivencia personal, sin una vivencia de tú a tú con Jesucristo, dice, corremos el riesgo de diluirnos, corremos el riesgo de desaparecer como cristianos. Esto es interesante, quiero que lo piensen un poquito más. Imagínate la persona
que alimentaba su fe, lo voy a decir un tanto exagerado, pero imagínate que alimentaba su fe, entre comillas, viniendo a misa solamente los domingos y llegando tarde, y a media misa se ponía a revisar los mensajes en el teléfono, muy discretamente contestaba el celular y se salía. Obviamente no comulgaba, no estaba casada, es decir, no tenía una vivencia de los sacramentos. De repente los domingos llegaba a misa tarde y medio ponía atención. O piensa tú en la persona que tiene estos argumentos que dice: yo voy a misa cuando me nace de corazón. Es lo que decía este teólogo. Si no tiene una experiencia personal, corre el riesgo de diluirse. Es decir, cabría la pregunta de si a estas alturas este tipo de persona sigue siendo o no sigue siendo cristiano, sigue siendo o no sigue siendo católico. Seguramente nos dirá que sí. Pero ahora que le han cerrado el único espacio que tenía, ahora que los templos no están abiertos, ahora que no puede confesarse con tanta frecuencia, ahora que todavía no se pueden realizar tan seguido o tan abiertamente primeras comuniones, confirmaciones, bautismos, corre el riesgo, como dice el teólogo, de diluirse en una sociedad que ha sacado a Cristo, que ha sacado a Dios de su vida. Corre el riesgo de diluirse en una sociedad donde pareciera que lo único que cuenta son mis esfuerzos, son mis propios méritos, son el interés que yo le ponga. Dios no entra en mi vida. No sé si se alcanzan a dar cuenta, o no sé si yo estoy siendo claro para expresarlo. De palabra, todos seguimos siendo cristianos, todos seguimos siendo católicos. Pero si yo no alimento mi fe, si yo no he encontrado este contacto personal con Cristo ahora en esta circunstancia de pandemia, corro el riesgo de diluirme en un mundo donde no encaja Cristo. Y a lo mejor eso me ha pasado. Y a lo mejor yo ya estoy viviendo de una manera diluida. Soy cristiano únicamente porque de chiquito me bautizaron y yo digo que soy cristiano, yo digo que soy católico. Ya te diluiste. Prácticamente ha desaparecido tu esencia de cristiano, so pretexto o bajo el pretexto de que te cerraron el templo, bajo el pretexto de que ahorita el padre no está confesando, bajo el pretexto de que no pudiste inscribir a tu niño en los grupos de primera comunión. ¿Sí se entiende por dónde vamos? Es decir, yo no puedo permanecer inmóvil, un cristiano, un católico, no puede permanecer inmóvil, mucho menos en estos momentos, permanecer inmóvil esperando que todo vuelva a ser como antes. Hermano, despierta, porque la cosa no va a volver a ser como antes. Pero esto que se ve tan grisáceo, esto que se ve de alguna manera oscuro, también llena de un cierto gozo. ¿Por qué? Porque después de que esto pase, porque esto no será eterno, también hay que decirlo, después de que esto pase, y pareciera que ahora se empieza a ver un poquito más de luz, porque ya sabemos más o menos cómo actuar, ya sabemos más o menos cómo cuidarnos, ya sabemos más o menos qué medidas tomar, ya tenemos la esperanza de que habrá algún remedio, de que haya algún tratamiento, de que en un futuro habrá una cura. Es decir, ahora que ya no estamos tan desprevenidos, que se empieza a ver un poco más de luz, esto se hace interesante, porque quiere decir que entonces, si yo logro, hablando espiritualmente, si yo logro salir de esta situación, espiritualmente hablando, si yo logro salir de esta situación, es porque me habré encontrado con Cristo. Esto es interesante. No podemos seguir creyendo que de repente van a decir la situación va a ser ya como antes, pueden volver a sus actividades cotidianas. No va a pasar. Y aunque lo dijeran, el ambiente, lo que me rodeaba ya cambió. Hablando en cuestión eclesial, hablando en cuestión espiritual. Ya no puedo estar cruzado de brazos
yendo únicamente los domingos a medio escuchar misa. Ya no puedo ser un cristiano únicamente oyente de la palabra, no practicante. No puedo ser alguien que va a cabecear los domingos a misa. No puedo ser un cristiano que va cuando le nace de corazón. No puedo ser un cristiano al que le gusta escuchar pero no comprometerse. Ya no. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que ese tipo de cristianos son cristianos diluidos en un mundo que ya desde hace mucho había sacado a Cristo de su vida. Yo caí en esa trampa, yo me diluí en la sociedad, yo me desvanecí en esto. Si yo logro superar esta situación, forzosamente tendré que ser ya no cristiano, testigo. Y es ahí donde surge o donde entra el tema, donde tenemos que empezar a hablar de la esperanza. ¿Qué es para nosotros en estos momentos, en esta situación, la esperanza? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo me doy cuenta que soy un cristiano que vive y que da y que transmite la esperanza cristiana? ¿Cómo pasar de ser un cristiano diluido, de ser un cristiano prácticamente borrado del mapa, cómo ser ahora un testigo que infunde, que inyecta esperanza? Y esto se pone todavía más interesante, porque estamos hablando de alguien que no sale de su casa, alguien que no tiene un púlpito, alguien que no tiene una asamblea para hablar, alguien que no maneja los medios, alguien que no tiene manera de subir un video a internet. ¿Cómo ser testigo? ¿Cómo ser portador? ¿Cómo ser difusor de esta esperanza? Para no diluirme, para no desaparecer en esta circunstancia que de alguna u otra manera nos ha golpeado a todos. Vamos a ir un corte y vamos a empezar a hablar de esto. Cómo ser alguien que vive, alguien que transmite, alguien que sabe qué es la esperanza. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues ya estamos de regreso y vamos a hacer como un pequeño resumen para ir poniendo como cosas muy en claro. Primero, afrontar nuestra realidad. Prácticamente todos, ya no hablemos de tu comunidad, ya no hablemos de tus amigos, prácticamente todos los que viven en tu casa, prácticamente todos han vivido algún duelo. Es decir, todos han tenido que superar alguna pérdida en este tiempo de pandemia. Tú no pienses que porque tú perdiste el trabajo, tu pérdida es más importante que la de tu hijo que ya no va y se reúne con sus amigos. No menospreciemos las pérdidas de nuestros seres queridos. No desvaloremos su sentimiento. No pensemos que solo lo mío importa. Eso es algo que ha golpeado mucho a las familias. Pensar que yo soy el único que está padeciendo. Porque bueno, de alguna manera pues tú pasabas más tiempo en la casa. De alguna manera tú no perdiste el trabajo. No caigamos en ese error de menospreciar la pérdida, de menospreciar los sentimientos, de menospreciar los duelos de la gente que vive en mi propio hogar. Ese es el punto número 1. Punto número 2. No caigamos en la trampa de pensar que solo es cuestión de tiempo para que todo vuelva a ser como antes. No, sacúdete esa idea, quítate esa idea, porque las cosas no volverán a ser como antes. No solamente en cuestión de que ahora vamos a tener que cargar nuestro gel antibacterial a todos lados. Las relaciones habrán cambiado. Tendremos que aprender a decirnos lo que sentimos por nuestra familia. Ya no basta con que... Yo no le digo que la quiero a mi esposa porque ya lo sabe. Yo no les demuestro cariño a mis hijos porque ellos yo creo que se dan cuenta, porque nunca les hace falta nada. No puedo caer en eso. Las cosas no volverán a ser como antes y yo tengo que aprender ahora. Tercero, tener el deseo de renovarme, tener el deseo de salir a flote,
tener el deseo de reestructurarme, tener el deseo de aprender de esta situación, tener el deseo de querer enriquecerme, ser de los ganadores de esta pandemia. Es cierto, se nos han ido seres queridos, ya lo hablamos al principio, pero no nos quedemos ahí. Que yo sea de los que ganaron en esta contingencia, que yo sea de los que volvió a unir a su familia, que yo sea de los que crecieron, que yo sea de los que más se conocen, que yo sea de los que se reenamoraron de su familia, que yo sea de los que aprendió cosas nuevas, que yo sea de los nuevos emprendedores, que yo salga ganando. Otro punto, revisarme y ser honesto. Si yo ya me diluí, si mi esencia de cristiano se perdió en el ambiente del mundo. ¿Por qué? Esto es muy importante. Yo debo de reconocer si ya me diluí, si ya no figuro como cristiano. Sigo creyendo en Dios, pero ya no soy un cristiano comprometido. Quizá nunca lo fui, pero antes aparentaba, porque iba a misa, porque iba a las procesiones, porque acudía a la fiesta del pueblo. Me camuflajeaba entre los cristianos. Ahora, como todo ha sido más restringido, me he diluido. Espero que se entienda este término. He desaparecido del mapa cristiano. Soy cristiano de nombre, pero no practico como cristiano. Me he desentendido de mi experiencia de fe, con muchos pretextos, porque todo ha sido favorable, porque porque hay formas de justificarme para no ser cristiano. Los templos están cerrados, ahorita no hay servicio en las iglesias, no están dando pláticas, no están dando sacramentos. Yo me puedo justificar para decir, por eso no vivo la fe, por eso ya no soy cristiano como antes, por eso dejé de practicar. Es una trampa, es una trampa. Es precisamente en estos momentos, es precisamente en esta dificultad, es precisamente en este ambiente donde urgen testigos, urgen personas que den testimonio de, hey, hay un Cristo, hay un Dios vivo, hay un Dios que sigue actuando, hay un Dios que nos sigue llamando, hay un Dios que nos sigue salvando, hay un Dios que nos sigue uniendo, hay un Dios, y yo soy testigo de eso. Eso es ser un cristiano que hace acto de presencia en la vida pública, que hace acto de presencia, que está edificando la iglesia. Alguien que transmite la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es esta espera activa. Lo hemos platicado en otra ocasión. Es esta espera activa. ¿Qué quiere decir? Sí, efectivamente espero que los templos se abran. Espero que pueda volver a participar de alguna peregrinación, de alguna procesión. Espero volver a confesarme sacramentalmente. Espero comulgar en un templo. Es decir, sí espero. Esa es la esperanza. Sí espero. Pero no espero cruzado de brazos, no espero sentado en el sillón, espero de forma activa, transmitiendo mi fe. ¿Cómo es esto si no puedo salir de mi casa? ¿Cómo es esto si ahorita no nos podemos reunir? ¿Cómo puedo transmitir mi fe? Teniendo un encuentro auténtico, un encuentro personal con Cristo. Esto parece que no lo creen. Esto parece que no tiene tanto éxito. Porque a la mayoría de nosotros nos gusta hacer obras para que la gente nos vea. Juntar despensas y llevarla a los pobres. ¿Eso cómo tiene éxito? Juntar cobijas y llevársela a la gente que vive en los lugares que hace mucho frío en invierno. Eso tiene mucho éxito. Que la gente nos vea. Tomarnos la foto con el pobre, con el necesitado, tomar una foto de un retiro donde se juntaron 500, 600 personas. Ahora eso no aplica. Ahora eso no es posible. Ahora ser testigo
es tener un encuentro personal. Y eso es muy interesante. Porque quizá, como lo mencionamos en el programa pasado, quizá Dios tuvo de alguna manera que frenar nuestra vida. A todos, tuvo que frenar nuestra vida para poder encontrarnos con Él. Piensen, lo que pareciera que perdimos, lo que pareciera pérdida en un principio, quizá a estas alturas se está convirtiendo en ganancia. Porque muchos de ustedes, yo porque vivo en un convento, pero muchos de ustedes que la casa la ocupaban únicamente para llegar a dormir, ahora se ha convertido en un centro de convivencia, donde han tenido a estirones y jalones, donde han tenido que aprender a convivir, donde han tenido que ponerse de acuerdo para ver qué comen, a qué hora comen, quién cocina, quién limpia. Es que eso es lo que decía el Papa Juan Pablo II cuando hablaba de una iglesia doméstica, que Cristo no se quede en el templo. Y fíjense, si lo vemos con ojos de fe, quizá el Señor permitió que se cerraran los templos por un tiempo para que Cristo pudiera salir del templo y llegar a nuestros hogares. Ahí a donde no lo dejábamos entrar, ahí a los problemas matrimoniales que casi nunca le contábamos, ahí donde tenemos al hijo rebelde que no quiere ir a misa, ahí. ¿Han escuchado ese dicho? ¿No? Si Mahoma no va a la montaña, es que pasó esto. Y lo que en un principio era pérdida, pareciera que se está convirtiendo en ganancia. Y miren, ustedes se van a acordar de mí el día que esperemos que sea cada vez más próximo. Ustedes se van a acordar de mí el día que vean que su marido, que vean que sus hijos se están poniendo el uniforme para ir de nuevo a la escuela, se están acomodando la corbata para ir de nuevo a la oficina. Les va a entrar una nostalgia, les va a entrar unas ganas de llorar, porque se darán cuenta que lo que habían vivido como pérdida se transformó en ganancia, se transformó en bendición. Pero esto no sucede mágicamente. Esto brota del encuentro personal con Cristo. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo ser hombres de esperanza? La espera activa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La esperanza es la espera activa. Sí espero que las cosas puedan ser parecidas a como eran antes, pero no me voy a quedar sentado esperando. Espero de forma activa. Es decir, mientras sucede esto, yo voy construyendo, yo voy trabajando, yo me voy empeñando en hacer esta otra cosa. ¿Qué? El encuentro personal con Cristo. Fíjense, esto es muy interesante. Yo me puedo encontrar con Cristo de múltiples formas, porque el que está interesado, porque el primer interesado en encontrarse conmigo es Dios. El de la iniciativa siempre es Cristo, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Una oración, rezar el rosario, cerrar los ojos y hacer un momento de meditación es un lugar propicio para encontrarme con Cristo. Y seguramente Cristo me va a escuchar mis preocupaciones, va a escuchar mis inquietudes, pero hay algo que predomina. Hay un lugar por excelencia donde me puedo encontrar con Cristo. En su palabra. En su palabra. Este es el tiempo de la Biblia. Este es el momento de la Sagrada Escritura. Ahora. Este es el momento de ser testigo, repito. Ya no caben esas excusas de es que no le entiendo, es que no sé cómo leer la Biblia, es que fui a un curso pero no le entendí.
Vamos a regresar a lo que decíamos antes. Este es momento de construir. Este es momento de sacudirme toda mi estructura anterior. Este es momento de dejar mis justificaciones. Este es momento de abrir la Biblia y comenzar a leer. Punto. No hay mayor truco. No, pero me dirán ustedes, Fray, explíquenos capítulos, versículos. Abre la Biblia y ponte a leer. Abre la Biblia y ponte a leer. ¿Por qué tengo esta seguridad? Porque la palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra actuante. Lo decía San Jerónimo, si nosotros hacemos oración, Dios nos escucha, pero si leemos la Biblia lo escucharemos a Él. Dejemos que ahora Él nos hable a nosotros. Ya llevamos muchos meses diciéndole lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que sufrimos. ¿Acaso no tendrá algo que decirnos Él? Claro. ¿Y dónde nos lo dice? En su palabra. No caigas en la trampa que te lo dice en tus sueños, te lo dice en el silencio. Es cierto, pero corres el riesgo de una mala interpretación. Abramos la Sagrada Escritura. Podemos empezar por los evangelios. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Leamos de la parte final de la Biblia, de lo primero que hay, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dejemos si quieren ahorita el Antiguo, porque es un poco más difícil, porque no lo entiendo, tiene muchos nombres que no sé ni pronunciar. Perfecto, lee alguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso, pero todo un capítulo, o cómo lee 5 párrafos. 3 párrafos y repite eso. Imagínate la historia. Jesús va caminando por el desierto, Jesús encontró un enfermo y entonces empieza a mezclar lo que acabas de leer, que ya te imaginaste en la mente. Ahora mézclalo con tu vida. ¿Yo qué hubiera hecho, Señor, si yo hubiera sido ese paralítico? O yo hubiera tenido esa fe como aquella mujer. O si tú me hubieras pedido de beber, yo te hubiera dado agua. Vaya, y voy mezclando. A mí me pasa eso que le pasó a aquel apóstol. A mí me pasó igual que a Tomás, que dudé. Ven, ir mezclando y Dios se va a revelar. Dios se va a mostrar. Dios se te va a manifestar en la vida, en la actitud, en el encuentro fraterno. La esperanza no solamente es esperar de forma activa. La esperanza es construir un puente. Es construir un puente. Es cierto, lo que importa es lo que está del otro lado del puente. Pero el hecho de que importe lo que está del otro lado del puente no significa que lo que yo estoy construyendo no valga la pena. No significa que por el hecho de que lo que importa es lo que está del otro lado del puente, por eso yo tenga que construir un puente feo o un puente que no sea bello, un puente que no sea artístico. Al contrario, tanto me importa lo que está del otro lado del puente que quiero que ya desde ahora el camino sea hermoso, sea bello, sea perfecto. A eso le llamamos esperanza, a esto que yo voy construyendo. Es un poco más complicado de entender, pero esto que voy construyendo, a lo que yo llamo esperanza, no lo construyo con mis propios ladrillos, ¿verdad? No lo construyo con mis propios materiales, que pudieran ser mis conocimientos, mi autoestima, mis buenas obras. No me alcanzarían mis buenas obras para construir un puente. Lo construyo con lo que Cristo ha derramado en mi vida, con la riqueza que Cristo ha puesto en mis manos. Lo construyo con lo que Cristo me ha dado: el amor a mi familia, mis hijos, mi familia, mis padres, mis esperanzas, mis logros.
que no son meras obras mías, sino que es el resultado del profundo amor que Cristo me tiene. Y entonces el camino sí es bello, y entonces el camino sí vale la pena recorrerlo, y entonces este puente es un puente sólido, es un puente que muy difícilmente se derrumbará. Lo que importa es lo que está del otro lado. ¿Qué está del otro lado? La vida plena, la vida eterna, el encuentro personal con Cristo. Pero ya desde ahora ese camino se va construyendo. ¿Qué queremos decir para no quedar como enredados? Este es el momento de los verdaderos cristianos. Este es el momento de dar testimonio. Ya no nos quedemos con lo que escuchamos de antes, de los antiguos mártires, de los antiguos santos. Este es el momento de hacer mi propia historia cristiana. Este es el momento de dar testimonio. Este es el momento de no abandonar a Cristo. Este es el momento de fortalecerme. Este es el momento de dar el ejemplo, como en la guerra cristera, como en las persecuciones del Imperio Romano. Este es el momento en que yo tengo que salir, no a la calle, salir de mí mismo, mostrarme tal cual soy, para presentarme a Cristo. Este soy yo, Señor. Tómame, transfórmame, renuévame. Y esto es bellísimo. Esto es bellísimo. Porque como escuchamos en el Evangelio, en evangelios pasados, en las bienaventuranzas, dichosos ustedes, los que lloraron, los que sufrieron. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Dichosos ustedes, porque a pesar de las adversidades, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Cristo. Dios quiera y nosotros seamos llamados también dichosos, porque en medio de angustia, en medio de un ambiente de muerte, en medio de un ambiente de desesperanza, en medio de un ambiente de llanto, de sufrimiento, en un ambiente donde no hay trabajo, en un ambiente donde no podemos abrazar a nuestros seres queridos, dichosos ustedes, dichosos nosotros si permanecemos fieles, porque de ustedes será el reino de los cielos, de ustedes será la verdadera vida, la vida plena, la vida eterna. No hasta que nos llame a Dios a su presencia, sino ya pregustar los bienes eternos desde este puente que vamos construyendo, desde esta esperanza cierta que vamos haciendo presente en el mundo por medio de nuestro testimonio. Eso es lo que queríamos decir el día de hoy. Todo parece estar oscuro, todo parece que no tiene salida, todo parece que va a terminar, pero tenemos algo cierto: la mirada puesta en Cristo. Quisiera terminar con las palabras de San Antonio de Padua, que aplican muy bien para esto que quiero decir. San Antonio de Padua, cuando hacía una predicación sobre la persona de Jesucristo, decía, y nosotros lo podemos parafrasear: en este ambiente, en estos momentos de duda, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de separaciones, en estos momentos de muchos despidos, de muchos adioses, en estos momentos surgen muchas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me depara el futuro? ¿Cómo va a terminar todo esto? En este ambiente surgen muchas preguntas. Decía San Antonio, las preguntas son muchas, pero la respuesta es una sola: nuestro Señor Jesucristo. Buscarlo a Él, encontrarlo a Él, es encontrar el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos permita fortalecer nuestra esperanza y ser portadores de esperanza, ser instrumentos de su paz, como se llama este programa. Soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual. Paz y bien.
Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.